Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Tras nuestro anterior programa dedicado a la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1923, volvemos a encontrarnos hoy con nuestro amigo Nicanor Gómez Villegas, doctor en Historia Antigua y egregio bizantinista, para tratar sobre el otro conflicto bélico que hizo que el fin de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, no llegase propiamente en 1918 ni en 1919 con el Tratado de Versalles, sino unos pocos años después, en 1923. El tema de nuestro programa de hoy va a ser, como les anunciamos en el programa anterior, lo que los turcos llaman la Guerra de la Independencia y los griegos el desastre de Asia Menor, es decir, la guerra greco-turca que enfrentó a estos dos países de 1921 a 1923. Muy buenas noches, Nicanor, y bienvenido otra vez a este tu programa Historia e Historias, del cual ya eres parte absolutamente inseparable. Muy buenas noches, Jesús. Para mi sorpresa, porque vamos, esto es reincidencia. Yo, después de haber hecho el primer programa, pues no tenía entre mis planes volver otra noche aquí, pero estoy encantado. Eso sí, tengo que matizar de nuevo su insistencia sobre tildarme de bizantinista. No es mi formación, soy un enamorado de Bizancio, pero soy un enamorado del Imperio Otomano. Eso sí, lo de Gregio me ha gustado, porque Gregio etimológicamente significa que se sale del rebaño. O sea, que uno no forma parte de la grey. Entonces puede usted utilizar ese adjetivo aplicado a mi persona todas las veces que quiera, pero insisto, es un placer estar de nuevo esta noche aquí con usted. Háganme caso que se trata de un muy egregio bizantinista, aunque lo niegue, porque no conozco, y le conozco hace muchos años, no conozco persona que conozca los entresijos históricos, culturales, lingüísticos e incluso folclóricos de todo lo que tenga que ver con lo que en el siglo XVIII se llamaban turquerías, es decir, todo lo que tenga que ver con el Imperio Otomano, con los Balcanes y con esa zona que siempre, por algún extraño motivo, ha atraído al corazón de nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar, como les digo, de la guerra greco-turca, sangriento episodio inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y como van ustedes a poder comprobar, nuestro invitado de hoy es la persona absolutamente perfecta e insuperable para hablar de los grandes y de los pequeños detalles de este conflicto. Además, ya que en el programa anterior sobre la guerra civil rusa demostró los distintos puntos de vista que sostenemos nuestro invitado de hoy y yo, hoy vamos a intentar continuar la discusión para así poder seguir tirándonos un poco de la lengua mutuamente, que es lo que hace que un programa de historia sea verdaderamente interesante. ¿No le parece? Estoy totalmente de acuerdo. La historia es diálogo. Es una disciplina que crece precisamente a partir del diálogo razonado entre dos personas o dos historiadores que mantienen diferentes opiniones. Y yo, a usted ya sabe que lo considero un historiador. Formamos parte del mismo gremio, aunque yo estoy en estío. Vamos pues a hablar de historia, vamos a hablar de la guerra greco-turca, y entonces la introducción evidentemente no puede ser otra que cómo estaba Grecia en 1919, el año del Tratado de Versalles. Tratado de Versalles, en este caso el Tratado de Sèvres, que es el que afecta al Imperio Otomano. Bien, hablaba del Tratado de Versalles porque en 1919 es cuando los aliados, sí, Wilson, Lloyd George y Clemenceau, digamos que empiezan a hablar, sí, con Venizelos de sus planes, sí, para la Turquía vencida. Pero bien, sí, del Tratado de Sèvres para ser exactos. En este caso, en 1919, que hay siempre estoy recurriendo a hacer referencias a algún libro, hay un libro estupendo de Margaret Macmillan sobre lo que pasa en París en esos años, 1919-1920. En 1919 se produce las negociaciones, o la paz cartaginesa, porque no son verdaderas negociaciones, con Alemania y sobre todo con Alemania, y con el Imperio Austrohúngaro, con las dos principales potencias de los imperios centrales.
Y en 1920 se empieza a firmar los tratados o a imponer los tratados con los comparsas de los imperios centrales, el Imperio Otomano, Bulgaria y creo que en este caso Hungría, que tiene un tratamiento especial, creo que es en el tratado Trianón, porque Niji es el tratado con Austria y Trianón es la paz cartaginesa que se impone a los húngaros, que luego tiene unas consecuencias gravísimas durante toda el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, y Sèvres es el tratado con lo que queda del Imperio Otomano, porque ahí es donde sí me gustaría arrancar. Sèvres, que por cierto es la famosa fábrica de porcelana de Sèvres, sí. Edificio en el cual se firmó el pues tratado. Es un buen nombre para un tratado que fue precisamente meter un elefante en una cacharrería, porque si hay un tratado verdaderamente irrealista, absolutamente surrealista más que irrealista, es el Tratado de Sèvres, porque era impensable que la nación turca aceptara esos términos. El sultán y califa del Islam podía aceptar, y su gobierno podían aceptar, un tratado que convertía a Turquía en un pequeño estado, como se dice, landlocked, situado ahí en Anatolia, prácticamente bloqueado, sin puertos, sin economía, totalmente despedazado, con toda la zona de los estrechos ocupada internacionalmente, con gran parte de Tracia entregada a Grecia, Jonia entregada a Grecia, con la creación, y hoy no es un día para hablar de la cuestión armenia, pero con la creación de un Estado armenio que evidentemente para los turcos era anatema, con el proyecto de creación de un Estado kurdo, con una parte entregada a Italia, que son las islas del Dodecaneso, encabezadas por Rodas, por una parte entregada a Francia, es decir, es un auténtico reparto de despojos. Entonces, más que un tratado, es un absoluto galimatías. Entonces, los tratados, al contrario de lo que pensábamos cuando éramos más jóvenes y más ingenuos, no suelen ser el preludio de la realidad. La realidad no se impone a partir de un tratado. Los tratados realmente muchas veces son papel mojado que se incumple a los 5 minutos de haberlo sellado. Los tratados son lo que al final sucede. No hay más que pensar en el Tratado de Utrecht, por un ejemplo. Aunque no saldríamos del tema. Sí, nos saldríamos del tema y sí, nos saldríamos bastante del tema. Pero vamos a hablar de cómo queda Turquía en 1918. Antes de hablar de todas maneras de cómo queda Turquía, para ir, digamos, en un orden un poquitín cronológico, sería interesante que nos comentara las dos personalidades sobre las que giraba Grecia ese año, es decir, Constantino el rey I y el primer ministro Venizelos. Venizelos, el rey Constantino, la familia real. Perdón, esta es la imagen de Eleftheríos Venizelos, nacido en Creta, nacido súbdito otomano, pero es el gran caudillo liberal griego, que no es, sí es un oxímoron, pero bueno, sería. De esos polvos surgen muchos de los lodos actuales que tenemos en Grecia. Digamos que Grecia, que es un país, soy profundamente filohelénico, tengo el corazón partido porque soy, como buen bizantinista que diría usted, tengo el corazón partido entre griegos y turcos, porque son dos pueblos a los que admiro profundamente y me duele que tengan esta especie de abrazo del oso durante décadas que parece que no tiene visos de terminar. Y creo que ahí comenzaron muchos de los problemas que han arrancado después. En ese momento, en el nacimiento de Venizelos, Creta era parte del Imperio Otomano y es una de las partes del Imperio Otomano que se van incorporando al reino de los helenos. Constantino, primero, de familia germánica. Por eso, a eso es a lo que voy, que tiene un nombre muy simbólico, porque el primer emperador del Imperio cristiano es Constantino y el último es Constantino XV, el defensor de Constantinopla en 1453, pues el llamado a recuperar Constantinopla, porque eso era la fantasía de la megalidea, que en griego significa la gran idea. Ese rey Constantino pues es un Schleswig-Holstein-Glücksburg, es una familia danesa que está muy vinculada a nuestra casa real, pues la reina Sofía es miembro de esa casa, es una casa de origen alemán, es de la casa de Oldenburg, que han sido, y de hecho son reyes de Dinamarca y fueron reyes de Grecia. De hecho, Constantino creo que es el abuelo
de la reina Sofía, de la madre del actual rey Felipe VI. Por lo tanto, tenemos mucha sangre Schleswig-Holstein, Glücksburg, Oldenburg en nuestra princesa de Asturias y en nuestra infanta. Familia griega que, por cierto, hablaba inglés en los años 10 y 20. Según parece, la lengua familiar era el inglés. ¿El inglés o el alemán? El alemán. En el caso de la reina Sofía, que es un... No, me refiero a su abuelo o bisabuelo. En el caso de Constantino no, porque era totalmente germanófilo. Constantino era partidario de los imperios centrales porque su familia era alemana. Claro, y de ahí el enfrentamiento con el aliadófilo Venicelos. Venicelos tenía un enfrentamiento con la Casa Real, no le gustaban esos reyes, le gustaría haber tenido una dinastía más acorde a sus intereses, y él sí era liberal, era un gran admirador de Inglaterra y por eso era aliadófilo. Entonces Grecia se embarca en la Gran Guerra en 1917. Inmediatamente los aliados tienen que intervenir para que los búlgaros no lleguen hasta Atenas, pues porque no tenía potencia militar para enfrentarse a los búlgaros y a los otomanos, y hay un frente, sobre todo cubierto por tropas francesas en Salónica, en Macedonia, que es un frente periférico, pero que tiene muchísima importancia estratégica en todo el teatro de la Primera Guerra Mundial, que es la zona del Egeo, de los Dardanelos y del Bósforo. Acaba de mencionar la megalidea, es decir, la gran idea, el proyecto de recuperar el Imperio Bizantino. Eso es, el Imperio Bizantino. No solo Constantinopla, sino buena parte de la actual península de Asia Menor. Explíquenos un poco, sobre todo las principales zonas, es decir, los griegos que vivían en el Ponto y los jónicos. Anatolia significa en griego la tierra donde nace el sol. Es un término que existe en turco como Anadolu, pero es una palabra griega, porque era tierra griega, hasta que en el siglo XI los turcos selyúcides, en la batalla de Manzikert, derrotan a los bizantinos y entran con una tromba en Anatolia. Hasta el punto que en el momento de la caída de Constantinopla, en 1453, ya en manos de los turcos otomanos, que es la dinastía de Osmán, de la casa de Osmán, que acaba derrotando al Imperio Bizantino, Anatolia está densamente poblada por estirpes turcas y turcomanas. Pero hay presencia griega que llega hasta el momento en el que estamos hablando. ¿Dónde? Sobre todo en Estambul. Constantinopla todavía, porque Estambul no es Constantinopla hasta los años 30, perdón, Constantinopla no es Estambul hasta los años 30 de manera oficial, en época de Ataturk, sobre todo en la zona de Estambul, de todas las zonas en torno al mar de Mármara, la costa del Ponto, es decir, la costa de Trabzon, la entonces Trebisonda o Trapisonda en castellano, en las novelas de caballería, toda la zona del Mar Negro, del Ponto, son los griegos pónticos, los griegos del Mar Ponto, hasta las fronteras del Imperio zarista, y luego la zona de Jonia, que es el origen de Grecia, mucho más que la Grecia continental, y donde se ha conservado se conservó la cultura griega de manera ininterrumpida durante milenios. Luego hay algunas comunidades en el interior de Anatolia, sobre todo en la zona de Capadocia. Yo dediqué mi tesis a un obispo de Constantinopla que procedía de Capadocia, Gregorio Nacianceno, y era una zona profundamente helenizada en la Edad Antigua, pero que se fue progresivamente apartando del helenismo durante la turcocracia, que es como llaman los griegos al periodo de dominación turca, hasta el punto que en los años 10 los ortodoxos de religión de Capadocia eran turcos incluso de etnia, pero sobre todo eran turcos de cultura y de lengua. Entonces son, digamos, cuatro espacios físicos. La capital de Jonia, Esmirna, ¿verdad? Era Esmirna. Una ciudad con más griegos que la propia Atenas. Por supuesto, pero es que creo que Bursa tenía más habitantes, Éfeso tenía más habitantes, Trebisonda creo que tenía más habitantes que Atenas. Atenas era un pueblito. La primera capital del reino de los helenos fue Nafplio, no fue Atenas. Atenas tenía el papel simbólico del Partenón, de la Acrópolis, de la época de Pericles, que es el espejo en el que se miran los griegos para restaurar su estado, pero era una aldea otomana, además, era una aldea con población turca. Sí, sí. Así que la oportunidad de conseguir lo que Grecia no hubiera conseguido nunca sola se les presenta con la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, y por eso Venicelos da el paso, digamos, de cruzar el mar
y recuperar la capital imperial, Constantinopla, y buena parte... Bueno, eso todavía no lo deseaban profundamente, pero digamos que era un premio para más tarde, ¿eh? Estaba ocupada firmemente por la flota británica, por la flota francesa, y a nadie se le había pasado todavía por la cabeza cederle el control de los Dardanelos y del Bósforo al reino de los helenos. Pero era el gran sueño, poner la capital en Constantinopla. Constantino I, el rey germanófilo, abdicó en el muy regicida año de 1917 en la persona de su hijo Alejandro I. Porque lo obligó Venicelos. Porque le obligó Venicelos, y en agosto de 1920 se firma el Tratado de Sèvres, que hemos comentado antes, por el cual Siria y Líbano pasaban a mandato francés, Palestina e Irak a mandato inglés, entonces. Dodecaneso para Italia, como he dicho antes, se crea un Estado armenio, se comienza a pergeñar la creación de un Estado kurdo, y Grecia amplió, en teoría, en el papel, su territorio hacia Jonia y Tracia. Venicelos anunció en el Parlamento la venganza por la hecatombe de 1453 y proclamó el imperio bizantino de los 5 mares y los 2 continentes. Y aquí fue cuando comienza, si me permiten el juego de palabras, la tragedia griega. Porque resultó que en plena campaña electoral en noviembre de 1920, entre los partidarios, digamos, de Venicelos y del depuesto rey Constantino, resulta que el hijo suyo, el rey Alejandro I, estaba visitando un jardín botánico cuando un mono le mordió. El mono estaba rabioso, el rey enfermó, no pudo curar y murió. Y entonces la campaña electoral se convirtió en un agrio enfrentamiento entre los partidarios de Venicelos, los aliadófilos, y los partidarios de Constantino I, los germanófilos. Las elecciones las ganó por abrumadora mayoría el nuevo rey, el viejo y nuevo rey que había vuelto al trono, Constantino I. Venicelos se tuvo que exiliar, y lo más importante de todo, los 3 grandes, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se negaron a seguir prestando apoyo a Constantino I, rey al que consideraban un traidor a la causa aliada. Así que el 29 de mayo de 1921, en el muy simbólico día del 29 de mayo, que había sido cuando había caído Constantinopla, como muy bien sabe nuestro invitado de hoy, Constantino desembarcaba en Esmirna para ponerse al frente de sus tropas para recuperar la Grecia del otro lado del mar, de Asia Menor y su ansiada capital. Así que antes de entrar en las guerras, en las batallas, una vez tenemos ya al ejército griego con el pie puesto en Asia Menor, vamos a cambiar de bando y vamos a hablar un poco de Turquía y de Ataturk, la figura esencial de la Turquía moderna, que luego sería el creador de la Turquía tal como la conocemos hoy, precisamente a partir de la guerra que estamos comentando. Y una de las personas en este mundo que más sabe sobre Mustafa Kemal Atatürk es nuestro invitado de hoy, Nicanor Gómez Villegas. Así que, Nicanor, cuéntanos quién fue Atatürk. Jesús, primero me estás sonrojando, pero al mismo tiempo me estás dando una de las mayores satisfacciones de mi vida, que es que me den un micrófono para hablar de Mustafa Kemal, porque un retrato de este caballero preside siempre en mis habitaciones. No lo puedo evitar, tengo fascinación por la figura de Mustafa Kemal. Entonces no era Atatürk. Atatürk, como sabe usted muy bien, es un nombre que le concede la República Turca como un gran honor, significa el padre de los turcos. Entonces era Mustafa Kemal Pasha y era uno de los generales más prestigiosos del ejército otomano. Sobre todo era prestigioso porque había sido el general que detuvo a los australianos y a los neozelandeses en la cruenta batalla de Galípoli. Fue el comandante del ejército otomano, que estaba
en una medida muy importante dirigido por oficiales alemanes. En este caso fue un oficial otomano que desobedeció las órdenes de sus superiores alemanes y tomó una serie de iniciativas tácticas y estratégicas que consiguió expulsar a los Lansak, a los famosos soldados, los valerosos soldados neozelandeses, australianos y neozelandeses y también británicos de la península de Çanakkale, que es como se dice en turco, o Galípoli en griego. Termina la Primera Guerra Mundial, él regresa a Estambul y contempla la desmembración de su patria. Él había sido un súbdito leal del Imperio Otomano, pero era una persona ilustrada, una persona que había viajado, que leía en otras lenguas y comprendía que el futuro de Turquía tenía que derivar hacia la conversión del Imperio Otomano en una nación-estado turca, que tenía una serie de problemas, de minorías, un conflicto gravísimo del que otro día se podría hablar con el pueblo armenio. El resultado fue el genocidio que comenzó en 1915, estaba el problema con los árabes. Entonces Atatürk, que es una persona conocida, es una persona prestigiosa, incluso en los círculos políticos de Estambul, pero no está de acuerdo con este estado de cosas. Se le ofrece un puesto de inspector de los ejércitos de lo que queda del ejército otomano en la frontera con el mandato francés en Siria, y al final acaba abandonando Estambul. Constantinopla, porque en aquel momento todavía oficialmente no era Estambul, era Constantinille, que es como se dice en turco otomano, Constantinopla, y se embarca el 19 de mayo, me parece, desembarca en Samsun, en la costa de Anatolia. Si me permite, antes de hablar de la guerra propiamente, vamos a dar un pequeño salto muy breve en el tiempo. Vamos a imaginar que ya ha pasado la guerra greco-turca, sí, que ya la ha vencido, para dar a nuestros televidentes un pequeño perfil de las medidas claves que posteriormente, ya convertido en el dirigente de la Turquía moderna, de la Turquía que nació de la guerra que estamos comentando, estas medidas que, digamos, tendieron a acercar a Turquía hacia el mundo occidental. Por ejemplo, lo convirtió en un estado aconfesional, cambió la Sharia por un código civil de corte europeo, abolió la poligamia, los harenes, el velo, el fez, todas estas cuestiones. Cuéntanoslo un poquitín por encima, por favor. Entonces comenzamos por el final. Comenzamos brevemente para que... Atatürk es el padre de la Turquía moderna. Es el creador de la República Turca, es el artífice de lo que ellos denominan guerra de independencia. Para los griegos es la catástrofe de Asia Menor, pero para el pueblo turco es un icono. Incluso los islamistas de Erdogan no tocan la figura de Atatürk porque es parte del patrimonio nacional de todos los turcos. Turquía es un país postrado y Atatürk le devuelve la dignidad nacional a una nación derrotada y arrodillada. Entonces él tiene un programa de reformas muy ambicioso para Turquía y considera que el camino de Turquía debe ser occidentalizarse, debe ser europeizarse y debe ser separar la religión del Estado. Entonces la Turquía de Atatürk es un Estado laico, pero es un Estado laico hasta nuestros días. Es que a pesar de que haya un gobierno islamista que está tratando de implantar determinadas medidas de corte islamista, el Estado turco sigue siendo un Estado confesional, un Estado laico. La esposa del presidente anterior, de Abdullah Gül, no podía acudir a los actos públicos porque llevaba hijab, porque llevaba velo integral. No podía acudir porque está prohibido en los espacios públicos de la Turquía Cumhuriyeti, de la República Turca, el uso de signos religiosos. Todo ese programa de reformas incluía también reformas del Código Civil, adaptándolo u homologándolo a los códigos civiles europeos, la sustitución de los caracteres arábigos para escribir el turco por caracteres latinos. Esta es quizá la medida más interesante, o por lo menos una de las más llamativas, ¿no? Que Atatürk consideró que para el progreso del pueblo turco le convenía pasarse al alfabeto latino, para poder leer, para poder entender lo que se producía en el ámbito literario, científico, en otros países del mundo. Tanto es así que Atatürk se empeñó personalmente en la campaña de cambio de alfabeto, como podemos ver en una imagen en la cual aparece Atatürk enseñando el alfabeto en una plaza de Estambul.
pero no solamente para poder leer, sino para alfabetizar. Esto es un proceso análogo para la gente de edad de España, de los planes de educación nacional de España, por ejemplo, en los años 30, de creación de escuelas en las áreas rurales para convertir a los niños en ciudadanos. Para eso hay que crear un sistema de enseñanza primaria, que es el sistema de educación más importante en un país. Entonces, para poder alfabetizar a una generación de turcos, se tomó la decisión estratégica de hacerlo, además, en un plazo mucho menor del que se había planteado. Sustituir el alfabeto arábigo, que era un alfabeto mucho más complejo, que estaba dedicado sobre todo para los estudios religiosos, con lo cual la mayor parte de la población era analfabeta, y él quería crear una población, potenciar la alfabetización y el nivel cultural de la población de Turquía. Entonces, más que para poder acceder a leer otras lenguas, que es el mismo alfabeto, las personas que tenían educación francófila o anglófila o germanófila leían turco, leían árabe, ambas en alfabeto arábigo, y leían las lenguas de cultura, pero no era un problema de élites. Turquía tenía una élite intelectual, Turquía tenía museos paleontológicos, tenía arqueólogos, tenía botánicos, pero lo que no tenía es un sistema de educación nacional. Entonces, la idea de Atatürk es crear un sistema de educación nacional, pero cambiando el alfabeto para que sea mucho más fácil la alfabetización. Volvemos entonces, después de este pequeño perfil del modernizador de la Turquía actual. Con muchísimas tensiones, porque no se pueden hacer las cosas en tan poco tiempo. Por la sociedad turca, quizás la medicina de reformas fue demasiado ambiciosa. Fue demasiado ambiciosa. Turquía tenía clases urbanas, tenía población urbana, pero acaba de salir de una guerra y tenía muchísima población en Anatolia, muchísima población rural, que es la población que ha emigrado a las ciudades y la población que ha emigrado a Alemania, profundamente conservadora y muy reticente a los cambios, digamos, desde arriba, los cambios de la cúpula, los cambios de la forma de gobierno, de la separación de Iglesia y Estado. Es un programa muy ambicioso, pero eso no quiere decir que fuera un programa que triunfara, Así pues, regresamos a la guerra greco-turca, y mientras el agonizante gobierno otomano de Constantinopla se plegaba al Tratado de Sèvres, Mustafa Kemal encabeza la resistencia, digamos, la Asamblea Nacional Turca en Ankara, y consigue ganar la guerra. Vamos a hablar un poco de la guerra, de la victoria de los turcos contra los griegos que habían desembarcado en Jonia. Preferiría decir una cosa antes, porque me gusta el concepto que ha introducido sobre la Gran Asamblea Nacional Turca, porque hay algo que los españoles podemos entender. Cuando los franceses derrocan a la familia real española y la sustituyen por José I, y de hecho ocupan el país militarmente, hay un movimiento de efervescencia nacional que no acepta ese estado de cosas. Las juntas, pero sobre todo el proceso en el que acaban las juntas es en las Cortes de Cádiz. Sí. Para comprender la Asamblea Nacional Turca debemos pensar en las Cortes de Cádiz, porque el lenguaje, a pesar de que sea un mundo muy diferente, es un lenguaje parecido. Atatürk convoca varios congresos nacionales, el más importante, el Gran Congreso de Sivas, antes del Congreso de la Gran Asamblea Nacional de Ankara, y dota al pueblo turco de un sistema de representación, tal vez muy patriarcal, tal vez a través de líderes tribales o de líderes comunitarios o de personas de respeto, que se decía en la España antigua en las comunidades, pero crea un embrión de Estado y de soberanía nacional para tomar una serie de decisiones. La primera: no vamos a aceptar el Tratado de Sèvres y vamos a luchar contra él, y vamos a expulsar a todos los individuos y todos los ejércitos extranjeros que han ocupado nuestra tierra. ¿Qué hace el gobierno de Constantinopla? Emiten una fetua, es decir, una fatua, no recuerdo ahora el nombre, el gran muftí de Constantinopla tiene un nombre especial, el Sheikh al-Islam, de la máxima autoridad religiosa, emite una fetua que le pide el sultán, poniendo fuera de la legalidad e incluso pidiendo la muerte de todos estos nacionalistas turcos, e incluso hay condenas de muerte contra ellos. Atatürk contraataca
Y en Ankara una serie de sheiks, una serie de mulás y de ulemas emiten una contrafetua diciendo lo que pretende el movimiento nacional turco es totalmente islámico y nosotros lo vamos a apoyar. Entonces se produce un embrión de Estado y una legitimidad creciente de ese movimiento para enfrentarse a los invasores. El principal invasor es el griego. Los británicos están en Constantinopla, los franceses han ocupado una parte de Cilicia, los armenios han creado un Estado. El Estado armenio dura 3 meses, que es lo que dura la campaña de Ataturk contra el Estado armenio. En 3 meses es derrotado y gran parte de los armenios abandonan Armenia ya definitivamente y se desplazan al otro lado de la frontera, en este caso soviética, a la Armenia soviética. Pero el gran adversario, en este caso el gran enemigo, es los griegos. El reino griego. Que cometen el error de penetrar demasiado en territorio. Cometen un error propio de alguien que no conoce la historia. Cometen el error que han cometido todos los invasores de Rusia. Anatolia es una Rusia en pequeño. Entonces, el error que cometieron los suecos, el error que cometió Napoleón, el error que cometió Hitler de invadir Rusia, es el que invadieron Anatolia. El protectorado o la zona entregada de Jonia era relativamente pequeña, pero dado el estado de desmoralización y de caos que existía en las filas otomanas, el ejército griego se fue profundizando en Anatolia, se fue separando de sus bases de aprovisionamiento, con una logística cada vez más complicada en un terreno mesetario sin pozos de agua, y con un enemigo que estaba haciendo una política muy parecida a la que hizo Kutuzov durante la invasión de Napoleón, una política de tierra quemada, es decir, quemamos las cosechas para que nos podáis abastecer. Derrotaron varias veces a las desorganizadas tropas turcas y se acercaron peligrosamente a Ankara, que era el centro, el core del gobierno nacionalista. Y ahí es el momento en el que se produce la respuesta turca. La derrota militar, los turcos contraatacan, llegan otra vez a la costa. Vencen en unas batallas crudelísimas, sobre todo en la batalla de Sakarya, que dura 3 días, que es el sueño de todos los estrategas en la Primera Guerra Mundial. Son batallas de guerra de movimientos, batallas que duran varios días, con miles de hombres de infantería, prácticamente sin trincheras, con cargas de miles de hombres a caballo, con muy pocos carros de combate, muy primitivos, con muy poca aviación. Entonces, los turcos están luchando en su tierra, están defendiendo su tierra y todo el país se ha movilizado en esa guerra. Y los griegos están luchando una guerra que no consideran la suya. Mientras continuamos hablando de las operaciones bélicas, vamos a ir viendo unas imágenes del incendio de Esmirna, que es uno de los episodios esenciales de lo que estamos contando. Esta es la ciudad de Esmirna, ciudad de gran población griega en la costa jónica, donde finalmente llegan las tropas de Ataturk tras su contraataque. Pero vamos a seguir hablando de la guerra. Después de la gran batalla de Sakarya, y las batallas que reciben el nombre de Inenu, la primera batalla de Inenu y la segunda batalla de Inenu, los turcos llegan a las puertas de Esmirna. El ejército griego abandona Esmirna y la población griega quiere abandonar Esmirna. Lo que unos llaman guerra de independencia, otros lo llaman catástrofe nacional. Los turcos realizaron una política de tierra quemada para que los griegos no pudieran avanzar, pero es que los griegos también realizaron una política de tierra quemada cuando regresaron e incendiaron muchísimas aldeas otomanas y hubo muchísimas víctimas civiles. Yo no estoy en absoluto justificando la catástrofe de Asia Menor, porque además tengo una simpatía eterna por el pueblo griego y por el pueblo griego de Jonia aún más. Pero quienes llegaban venían con ansias de revancha, porque habían sido humillados por los griegos y habían sufrido muchísimo. La población civil de Anatolia había sufrido muchísimo y el país estaba completamente devastado. Entonces, antes de la llegada de las vanguardias del ejército de Mustafa Kemal, se produjo un incendio enorme en el barrio armenio. Y ese incendio se extendió por toda la ciudad. Es muy difícil dilucidar quién provocó ese incendio. Lo que sí sabemos es quién echó la gasolina para que ese incendio se produjera, porque Esmirna era una ciudad en la que turcos, armenios, griegos,
judíos de origen español, sirios y otras etnias habían convivido durante cientos de años. Es cierto que bajo un despotismo, eso es lo que sucede con todos los despotismos. En el momento en que un despotismo suelta las riendas, en este caso el Imperio Otomano, los pueblos que viven bajo ese despotismo se desintegran como el átomo. Entonces, Esmirna, el incendio de Esmirna es una metáfora del incendio de Anatolia, pero sobre todo es una metáfora de lo que va a venir a continuación, que si le parece bien es de lo que vamos a hablar, que es algo que no es nuevo en la historia de la humanidad, pero creó un peligroso precedente porque se fijó en un texto legal. Se fijó en un texto legal, en un tratado internacional. En un tratado internacional que no debemos olvidar nunca, que tanto los griegos como los turcos querían firmar, porque había ya una realidad, que es que los turcos habían ganado la guerra de manera apabullante, no había un solo soldado griego en Anatolia, los turcos incluso estaban a punto de recuperar Constantinopla, habían llegado a la frontera soviética, habían terminado con el Estado armenio y estaban recuperando Cilicia de parte de los franceses. Entonces hay un problema gravísimo con los desplazados, con los cientos de miles de desplazados que se han ido a Grecia huyendo de los turcos. Pero ¿qué es lo que dice el Tratado de Lausana de 1923? Que es el tratado que viene a sustituir al de Sèvres, que es un tratado impracticable, y Lausana, más que un tratado, es poner negro sobre blanco lo que hay ya en la realidad. Pero en enero de 1923 hay un protocolo previo, que es el protocolo de intercambio de poblaciones, que firmaron muy de acuerdo, porque estaban de acuerdo. Grecia, después de las dos guerras balcánicas y después de la Primera Guerra Mundial, se dio cuenta que tenía 4 millones de súbditos musulmanes, de diferentes estirpes, de diferentes etnias. Luego hablamos de eso. Y esa situación era muy difícil de gestionar. Sin embargo, y los turcos tenían 1,5 millones de... Tal vez menos, pero tal vez griega, tal vez o por lo menos de religión cristiana. Yo diría de religión ortodoxa, más que de estirpe helénica. El criterio de selección, ¿no? El criterio de deportación fue el de la religión. Entonces se producen situaciones tan, creo que... Vamos a ir viendo las imágenes, por cierto, de las caravanas de los deportados, de millones, ahí estamos viendo, de millones de personas que con sus enseres y su ganado tuvieron que abandonar los cristianos Turquía y los musulmanes Grecia. Me preguntará, ¿son turcos o son griegos? Es que no se le puede responder porque son muy parecidos. Es algo semejante a lo que sucedió con la partición de la India, entre Pakistán y la India. Las caravanas de musulmanes y de hindúes que se cruzaban, porque el criterio para separar Pakistán de la India era la fe. Era la fe, porque se sentó el peligroso precedente ya en Lausana. En el protocolo previo al Tratado de Lausana, el criterio para intercambiar poblaciones fue la religión. Es decir, no solamente vamos a dar un lugar a la gente que ya ha abandonado Asia Menor, sino que vamos a traernos toda la gente que es de religión ortodoxa. ¿Qué sucede? Que los griegos hacen lo mismo con los musulmanes y expulsan a todos los musulmanes que hay en Grecia, salvo 2 excepciones. Se expulsan a todos los musulmanes de Creta y del Epiro. Los musulmanes de Creta son griegos conversos, pero son griegos, no hablan turco. Y los musulmanes del Epiro son albaneses, no hablan turco. Sí. Y muchos de los griegos de religión musulmana de la zona de Macedonia no hablan turco. Hay una minoría que sí habla turco. Y esa es la minoría que supone una excepción, porque los turcos de religión musulmana de la actual Macedonia, la frontera de la Tracia griega, no fueron expulsados, ni los ortodoxos de Estambul. Hubo 2 pequeñas excepciones. Todo lo demás, ese fue el criterio, no la religión, no la lengua, no la estirpe, no la elección. Es que se decidió sobre ellos independientemente de sus deseos personales. Y fueron varios millones de personas las que se vieron involucradas en esto y varios cientos de miles murieron por el camino. Las cifras no se conocen bien. Probablemente hay cifras
optimistas, no es la palabra adecuada, cifras muy abultadas que hablan de un éxodo de unos 800.000 griegos, pero de una muerte de una cuarta parte de ellos, probablemente, en condiciones de enfermedades, de hambre, terrible, porque los turcos fueron despiadados, como fueron los griegos despiadados con sus musulmanes. Es que ese es el drama del enfrentamiento entre griegos y turcos, y esto, si Santander es una ciudad cada vez más cosmopolita, y supongo que habrá algún griego o algún turco que me está escuchando, si hay alguien que se parece, son un griego y un turco. Lo que uno llama café griego, el otro le llama café turco. Lo que uno lo llama musaka recibe otro nombre. Lo que uno escucha en casa como música folclórica, lo escuchan sus compañeros, sus homólogos del otro lado del mar Egeo. Y son dos pueblos que están sometidos a esta tensión permanente que obliga a Grecia a gastarse el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, que es algo desproporcionado, pero luego se producen momentos de solidaridad, como con los terremotos, porque tienen recuerdos de sus abuelos que vivieron en Anatolia y de sus abuelos que vivieron en Creta y en Tracia, y tienen un enorme duelo personal y una enorme nostalgia, porque esto es lo que sucede con este tipo de cuestiones, que el duelo dura muchísimos años e incluso abarca varias generaciones. Además, teniendo en cuenta que los límites étnicos, lingüísticos y culturales no estaban claros, y finalmente se optó por la maniquea postura, ¿no?, de mandar a los cristianos a un lado y a los musulmanes para otro. Para que vean ustedes la dificultad de establecer quién era griego y quién era turco, les voy a leer lo que escribió el corresponsal del National Geographic en el año 24, estando allí viendo, digamos, las últimas oleadas de deportados de un lado a otro, y escribió: para el invierno de 1924 las oleadas humanas de 2 años de duración habían remitido. Uno puede pasear por los muelles del cercano oriente y observar los cambios, como si hubiera pasado una gran tempestad. Aquí estuvo Salónica, su muelle poblado de embarcaciones curvadas, arcaicas como Troya, portando los grupos finales de deportados, los últimos niños griegos en llegar, mirando fijamente a los últimos niños musulmanes en partir, y sin poder mediar palabra, pues los griegos solo hablaban turco y los turcos solo hablaban griego. Tremendo, ¿eh? Pero es muy gráfico, es un excelente colofón de esa catástrofe, porque es una catástrofe. Es una catástrofe y las heridas siguen abiertas. Yo creo que conoce muy bien un libro que es Twice a Stranger, es un libro sobre cómo el intercambio de poblaciones ha configurado la sociedad griega y la sociedad turca. Y la sociedad griega todavía es tributaria de las distorsiones que supuso para su economía y para todo la incorporación forzosa de más de 1 millón de personas que en muchos casos han seguido sin integrarse en determinadas zonas del Pireo o de Tesalónica hasta hoy en día prácticamente. Bueno, para irnos con mejor sabor de boca, por lo menos hagamos una pequeña mención a los ecos musicales que trajo esta deportación de doble dirección, porque evidentemente la cultura compartida, la música compartida sigue teniendo existencia hoy, ¿verdad? Es lo mismo, si hablamos del rebético, que es lo más parecido a la canción española, a nuestra copla, es el quejido, o como el canto hondo, el quejido de un alma que duele, que habla de los temas de la muerte, del amor, del desamor. Son las mismas canciones, a veces tienen diferente letra, pero son las mismas canciones que se cantan en los Balcanes, que se cantan en Grecia y que se cantan en Turquía. El rebético es la música de los bajos fondos. Que en concreto fue la música que llevaron los griegos de Esmirna a Grecia. Sobre todo a Tesalónica y al Pireo, a los cafés. Y luego llevaron otro género musical que es el seibéquico, que es una danza folclórica a Anatolia, que los griegos consideran absolutamente griega, pero que los turcos bailan exactamente igual. De hecho, lo último que hizo Ataturk antes de morir, pues un cáncer terminal, en una recepción, fue pedir música y bailar un seibéquico, que es la danza de un hombre en torno al sol como si fuera un águila que se exhibe orgullosa. Pues griegos y turcos adoran el seibéquico, como adoran el café, como adoran el narguile y como adoran el rakia, y adoran tantas cosas, porque son dos pueblos condenados a entenderse en algún momento.
Winston Churchill escribió: la mordedura de un mono mató a 250.000 de personas. Una frase muy breve y muy trágica para resumir aquella gran catástrofe, aquella gran matanza, aquella gran tragedia que implicó no solo la guerra, sino las deportaciones masivas de población posteriores. Hemos llegado al final de nuestro programa, tan interesante, tan cruento y tan trágico como nuestro anterior sobre la guerra civil rusa, y en próximos programas volveremos a contar con Nicanor para seguir hablando de estas cuestiones, en concreto sobre otra de las grandes tragedias que tuvo lugar en aquellos años, que fue el genocidio armenio, es decir, el conflicto que enfrentó a turcos con armenios en el año 15, precisamente este año, 2015, se cumple su primer centenario. Conflicto es un eufemismo, ¿eh? Conflicto es un eufemismo, bien. Hablaremos pues de la matanza, la matanza de armenios en el año 1915 en las próximas semanas. Así que muchas gracias, Nicanor, por... Y de Constantinopla, que me lo ha prometido, hablar de la caída de Constantinopla, porque vine en primer lugar para hablar de mi libro, que es La caída de Constantinopla. Hablaremos de la caída de Constantinopla. Evidentemente no podemos dejar de hablar de la caída de Constantinopla con Nicanor Gómez Villegas, egregio, eximio e ilustre bizantinista malgré lui, que evidentemente no sería un desperdicio no hablar con él de aquel tremendo acontecimiento que puso punto final a la Edad Media y abrió la Edad Moderna, según dicen los historiadores de hoy. Pero en fin, les reto a que continúen viéndonos tanto en el próximo programa sobre el genocidio armenio, como dentro de poco, también dentro de un par de programas, hablaremos sobre el bicentenario de la batalla de Waterloo, que también se ha celebrado en junio de este año 2015, y también posteriormente hablaremos de la caída de Constantinopla con nuestro invitado de hoy, Nicanor Gómez Villegas. Así que les reto, como digo, a que nos envíen, por cierto, como siempre recordamos, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias e incluso sus parabienes, si los hubiera, a nuestra dirección de correo historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Estamos ansiosos por conocer sus opiniones sobre los programas pasados y los futuros, y ya saben, aquí estaremos en el programa Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches. Thank you.